Yo me mareé un poco por dónde tengo que empezar. O sea, yo vengo a este. Satélite al este, ¿no? Como el otro día que empezamos con las nubes. Eso yo siempre les digo, queda en cada uno ver cómo, porque qué es lo que más fácil le resulta empezar. Algunos empiezan por la carta de superficie, únicamente. También. Lo que incorpora la imagen satelital es que uno ve nubosidad por arriba de lo que es superficie. Claro. Hay cosas que en la imagen satelital que uno ve que puede estar generado por algo de superficie y cosas que no. Y temperatura todavía no vimos. ¿Temperatura que pronóstico de temperatura? Claro. No. Todavía no vimos. No, después yo lo que creo que esto ya es más práctica y hacerse el ojo que. No Claro. sé, de esto acá. Hoy intenté meterme un rato en Windy y ya me mareé. Ya me perdí. Es todo tan dinámico. Claro, ya me perdí, es como muy resuelto. Todas las situaciones son diferentes, ustedes están casi viendo cada día una situación diferente. El tema es que la práctica lleva que uno, por ejemplo, si lo ve el lunes y el miércoles ya sabe más o menos de qué está hablando, porque ya la vio el lunes la situación. Claro. ¿Sí? Van a ver que el miércoles les va a resultar mucho más fácil. Ahora, como quizá el fin de semana tuvieron cambiado la situación, no saben qué es lo que pasó, es como que hoy tienen que empezar desde cero. Bueno. El mismo ejercicio de siempre. Sí. En la imagen satelital, ¿qué es lo que ven? Y tenemos toda la situación acá abajo en el sur. Pareciera que hay un frente. ¿El frente de dónde estaría? Abajo. Por Neuquén, en la zona sur. Así. La forma entrando entre lo verde y lo azul. Haciendo así. ¿Esto? No, ese también podría ser. Sí. El otro, decía yo. Del verde más abajo al azul. Así. Para arriba. Y se puede ir corriéndole. Que van para arriba como subiendo así. Subiendo. ¿Así? Al noreste. Sí, y va subiendo. No es que no vimos los vientos de dónde vienen. Claro, no sé. Pero ahí tenés el centro, tenés el centro de baja, Abajo. y abajo del frente. ¿Este? Sí. Sí, por ahí está, suponemos. Y tenemos que ver cómo van los vientos. Con los palitos. No con los palitos, porque si tenés uno de baja presión, ¿era? ¿Qué más? Aparte de esto, ¿qué es lo que ven? Sí, claro. ¿Qué más qué? ¿Qué más de nubosidad ven? ¿Cómo era lo de la nube? Déjame ver el radar, porque no veo ahí los colores. ¿Por qué el radar? No, el radar, los colores. Ah, Eso, mira. Gracias. Eso. Hay mucha nubosidad en lo que es el centro-sur Sí, centro-sur es de Argentina. acá en Buenos Aires hay nubosidad. No, casi nada. poco. Casi nada. Sin embargo, se ve por la ventana. Sí, se ve. Bueno, pero la poco. baja. ¿Qué más? ¿Esto de acá no le llama la atención? ¿Esto de cosas así? ¿Es otro frente ese? No tiene forma de frente esto. Y son nubes.
nubes altas. Bien. Fíjense cómo se estiran. Ujú. ¿Sí? Están como estiradas así, Sí. en esta dirección. Ujú. Y acá fíjense, y acá las nubes se ponen así, como en líneas paralelas. ¿No? ¿Por qué se genera eso acá? ¿Por el viento? Por el viento. Esto es lo que, esta zona, donde las nubes se ponen así, Sí. están generadas por la montaña. ¿Sí? Sí. Eso se llaman ondas de montaña. Como Ah. si hubiera olas de este lado de la cordillera con la nubosidad, ¿no? Sí. Como si fuera serrucho. Esto genera turbulencia, como si un avión está volando y se mete en esa zona donde está esa nubosidad. Como si agarrara un serruchito, un reductor de velocidad de los autos. Sí. Eso se saca de la arena. Claro. Eso está generado por viento fuerte en niveles medios y altos. Y esto Sí. también. Esto es lo que se llama el jet. Sí. Si ustedes ven la carta de 200, 250 o 300, acá debe estar el máximo de viento. ¿Está bien? Sí. La nubosidad que hay acá sobre Buenos Aires, ¿qué nubosidad es? A ver, ya tiene que tener... Media. Sí, la Cataluña me suena medio. ¿Es nubosidad media eso? No, alta porque sí. Alta. Ah, No se ve nada de alta. Mira, eso pareciera, pero acá Parece ver cirrus. Sí. Sí, Esos son círculos que están allá. Sí. Altos, Sí, son Y altos. abajo podría llegar a ver algo, una capita más baja. Pero acá ¿Y por qué no lo marca el satélite? satélite? No se ve. ¿Cómo no? Esto. ¿Pero acá? Ah, vení. Pero, No ve nada. ¿qué ves? Nada. Pero ustedes ven el cielo no. nublado. ¿Pero ahí hay algún color? Sí. Mírenlo ahí en el Yo no vi. celular que lo van a ver más La fácil. cirita. No hay nada. No No, se ve no, nada. es esto que está acá. No, claramente, pero Pero color no. se ve más blanquita. Un poquitito más blanco. Tiene que ser igual a esto que está cambiando. Este es un círculo también. Por más de que sean blancos. No, ya me mataste. Fíjense el dato de Aeroparque. A ver qué dice Aeroparque. Ah, bueno. No está conectado entonces. Sí. Espera un segundo. Yo llego. ¿Cuál es la...? ¿Volviste? ¿Tenés tú? Aquí en el celular. ¿Recuerdo? Ah, tu wifi. ¿No tenés Alicia? No, no está Alicia. No, estaba todo oscuro. Y está igual que vos. Sí, me fui. Volveme a donde, a la página. Gracias. Vamos ya. ¿Se viste? Gracias. ¿Ingresaron? No, espérame, tuve un problemita de celular. Estoy pensando si era ahí. Tiene más que está diciendo, 19.800 pies de altura, tenés. Nubes altas. No lo decimos. Claro. Cirrus, No era por acá. y kilómetros de hora. ¿Cómo hago para hacer uno para atrás acá?
hiciste cosas adentro. No, pues. Espera que me acuerdo cómo era me llevo. Uy, estamos. Todas. El No, 020 y el parece que estamos yendo a otro 320. lado acá. Ajá. No, estamos yendo a este. ¿Para cómo era para ir a ese? Aeromet. Meteorología aeronáutica. Arriba tenés el aeroparque que viene del oeste. No, del este. Del este, perdón. Noreste. Y el otro del noroeste. Claro, uno es noreste y el otro es noroeste. Noroeste. Ahí está el ejido. Ay. Ay, sí, A ver si es la misma, la altura de la Le voy a poner nube mi. se amplía acá la temperatura, a 17.05. Como zona. La amplitud. Porque el viento Y del yo tengo noroeste. colores. O sea que si ahora Este país le prestas a este. sí, pero no sé cómo era esa sea. 10 kilómetros de visibilidad. Configuración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pudieron entrar? Código Sí, OMM ahí hay sí, que sí. poner qué cosa ahí. ¿Y acá cómo? Código OMM hay que No ponerlo. podés, sí, en realidad si tenés el código OMM tenés que saberlo. el Ah, código listo. OMM. Si no tenés que entrar a donde dice FIR, ¿viste que dice FIR? Sí. Ahí seleccioná y ¿Y decís que te muestre cuáles son las FIR. cuál seleccionamos? FIR es EISA. Ah, es ahí, listo. Y ahí te va a abrir y ahí puedes seleccionar Aeroparque y Observatorio Central. Estoy tratando está, de sí, conseguir listo, está. internet del mío. Perfecto. Hay uno sin clave. Y el de Morena Es tampoco el D. tiene clave. El sin clave. No, el metro No. con clave. Está en Morena también está sin clave. A ver ahora si puedo con esto. Ah. A ver si ahora me arranca. No. Y a ver en Morena. Morena, ¿no? El 2 que está delante de sí quiere decir que son 2 octavos de cielo. 2 octavos de Mira cómo me círculo. pone, qué mala onda. Bueno, Bueno, vamos con este. no, quería poner uno del mío, ¿no? Después tengo que hacer que la próxima lo voy a saber. Ahí los dos, tanto Aeroparque como Observatorio Central, están reportando nubosidad alta. ¿Sí? Fíjense, Sí. Aeroparque tiene 2 octavos de cirrus y Observatorio Central tiene 4 octavos de cirrus. El observador de Ortúzar ve un poco más de nubosidad que el Aeroparque. Lo que sí es llamativo, fíjense, el cambio en la temperatura. ¿Sí? 14, 10. 17 grados tiene Observatorio Central y 14 tiene Aeroparque. Y Aeroparque, al tener un poquito más de componente del este, aumenta la temperatura del punto rocío, se le va a 10 grados. ¿Está bien? Y el Observatorio Central tiene un poquito de noroeste, el viento un poco más seco que viene del río. Entonces, la temperatura del punto rocío en el Observatorio Central es menor. Sí. ¿Sí? Tiene 5 grados de temperatura del punto rocío. O sea, para llegar a que se condense por enfriamiento, ¿a cuánto tiene que bajar la temperatura? Así. A 5 grados. O sea, ¿cuántos grados tiene que bajar? Montón. 18, sí. 12 grados. 12 grados. Sí. ¿Sí? O sea, Casi imposible, te diría. En el transcurso de toda la noche, debería, si se mantienen los 5 de temperatura del punto rocío,
debería disminuir 11 grados la temperatura para llegar a 12. formar, o 12 grados para llegar a formar niebla o algún fenómeno que reduzca la visibilidad en Capital Federal. Sí. Pero sobre el río o en la costa es mucho más fácil. El problema que tiene el río y la costa es que tiene 7 nudos de viento. ¿Está? Si uno empieza a ver que el viento varía poco la dirección y empieza a bajar la intensidad, ahí aumenta la chance de poder tener algún fenómeno de tipo niebla, neblina. ¿Sí? O sea que uno a priori lo que ve ahí es que si uno se separa, no sé, 4 kilómetros de la costa, se seca el aire. Está mucho más seco. ¿Sí? Bueno, la situación. Miramos un poquito la imagen satelital, ¿sí? Y esto es el análisis de las 15 UTC, o sea, las 15 UTC, Las las 12 12. del mediodía. Bien. Sí, sí. ¿Qué es lo que se ve ahí en la imagen? A ver, el frente frío está avanzando, evidentemente. Ahí tenemos una vaguada. Quiero hacer clic ahí porque me va a cerrar el mapa. Acá tenés la vaguada con el frente frío. La vaguada. ¿Sí? La vaguada en superficie. Sí, la vaguada de superficie. Ajá. Ahí tenés el frente frío, el de baja presión ocurrido que tenés ahí abajo. Sí. Otro que no nos interesa mucho por ahora, por el momento, que es el de baja presión. ¿Este de acá o el de allá? Estos dos, pero Sí. Esos ya pasaron igual. para nosotros ya fue. Claro. Si está navegando al estaríamos complicados. al este de Malvinas, Ahí, No, se ahí te está arma- complicado. bueno, ahí se te complica la vida. dale. Después, ¿qué más? Hacia el norte tenemos lo que señaló quien diagnosticó, que ahí tenés el enfrentamiento, digamos, o la línea de presión, la línea de aire frío caliente, que tenés ahí arriba. Estacionario. Frío caliente. El estacionario. Frente estacionario. El frente estacionario. Ahora vamos por las partes y se mantiene fuerte el frente estacionario. No, perdón, ahí tenés un El frente frente frío. estacionario es frente estacionario. Está ahí. Pero ahí tenés un frente frío que está girando. Y me parece que hace una S como el que dijiste vos, desde el frente de baja presión. Desde la enfrente de acá. El otro, el de izquierdo, debe estar haciendo una S hacia arriba. ¿Aquel? Este de acá. Sí, debe estar haciendo así. Claro, Para poner sí. que- Sí, esto está. Fíjense que esto y esto que está acá son 3 sistemas de baja presión que están cerca. Sí. Sí. ¿Sí? Que muchas veces que estén separados así, puede ser que un centro esté acá, el otro esté acá y el otro esté acá. Pero si uno, fíjense que acá las isobaras están graficadas cada 3 hectopascales. Si uno la grafica cada 5 hectopascales, esto sería mucho más grosero, ¿sí? Y esto sería todo un sistema de baja presión, perdón. ¿Sí? Ahora, cuando uno empieza a tener más definición en la separación de isobaras, o sea, tener más líneas entre valores de isobara, o sea, si yo digo, bueno, ahora la grafico cada 1 hectopascal. Si lo grafico cada 1 hectopascal, esto tiene mucha más definición, va a tener mucha más línea este te va a tener mucha más línea y este también. ¿Sí? Pero esto lo que está mostrando con esta oclusión es que todo este sistema que está acá de baja presión está ocluido. ¿Sí? Sí. Es verdad lo que dice Ricardo, que acá no se ve, pero bueno, de este lado del sistema de baja presión debería estar la parte esta que falta del frente frío. Claro. ¿Sí? Y este frente frío no prosperó hacia el norte. ¿Por qué? Porque hacia el norte, ¿qué hay? Teníamos el frente de alta presión. Un sistema de Sí, alta El tema de presión. la presión, sí. De alta presión que es lo que está generando para que una cosa es para que no avance y avance más rápido de este lado, es que el sistema de alta presión tiene viento del sur de este lado, o sea, es más fácil que esto se desplace para acá, pero de este lado tiene viento norte. Viento norte.
¿Está bien? Entonces no lo va a dejar pasar por ahí el sistema de alta presión al frente. ¿Está bien? Fíjense esos casi dos frentes pegados que se ve ahí en la Patagonia. ¿Sí? Sí. Uno tras del otro. Claro. Fíjense que este lo marca continuo Sí, y este lo marca cortado. sí. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué lo marca cortado el segundo? Por el viento. Fíjense que está acá. Este es uno Sí. y este es el otro. Ah, ¿Lo ven? Sí. Esto es lo que marca cortado. pero este parecería más débil, tiene más. En realidad no está queriendo decir eso el pronosticador. Cuando uno lo hace así, lo que está diciendo es, bueno, el frente es este. Sí, ¿Por qué? Porque la masa de este lado, la masa de aire de este lado es más cálida que la que está acá. ¿Sí? Este es el frente. Pero esto sigue siendo, acá se acuerdan que había un sistema de baja presión y acá había otro. Sí. Bueno, este sistema de baja presión es el que viene con este frente y este sistema de baja presión es el que tiene este frente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo marca cortado? Porque es lo que le decía la otra vez. Nosotros a eso le decimos que es un pulso de aire frío el que viene por detrás. Primero pasa el frente, mete aire frío y atrás viene aire más frío todavía. Entonces, como que no llega a ser un frente en sí, porque ya está dentro del aire frío, pero atrás trae aire más frío todavía. Fíjense que no es una cosa casual que por detrás la nubosidad sea diferente. Fíjense la nubosidad detrás del frente, ¿sí? Se ve como todos globitos ahí. sí. Sí. Bueno, ese tipo de nubosidad, ¿qué nubosidad es? Alta. Son los. Pero ¿por qué se ve en tipo globito? ¿Qué tipo de nubosidad es? Eso me parece que picaron papel y Sí, acero ahí. es la. No me acuerdo el nombre. Pará. No, el nombre no, pero ¿qué tipo de nubosidad es? ¿Es tipo cumuliforme o tipo estratiforme? Y yo diría como uniforme. Como uniforme. Es cumuliforme. Sí. ¿Sí? Es cumuliforme. La nubosidad cumuliforme da noción a algo estable o da la noción a algo inestable? Inestable. Inestable. Está bien, está perfecto. Entonces ustedes tienen que ver, ya cuando individualizan la nubosidad en esa zona, que es así, uniforme, es porque ese aire frío, extremadamente frío quizás, que está recorriendo por arriba del océano, se calentó de abajo por el océano y se inestabilizó. ¿Va a formar un Charlie Bravo dentro de la masa de aire fría? Es muy poco probable, porque no está interactuando con aire caliente. Exacto. ¿Está bien? Está interactuando con aire más frío que está adelante, que es menos, o sea, un poco más templado que el aire que está acá atrás. ¿Sí? Se inestabiliza porque el océano está más caliente que la masa de aire. Pero eso, ¿qué puede llegar a formar? Precipitación. Y algún cúmulo un poquitito más desarrollado, estratocúmulos, ¿sí? Algún altocúmulo puede haber dando vueltas también por ahí. Pero fíjense que este tipo de nubosidad no es la típica del altocúmulo. Fíjense que el altocúmulo está más, es más elongado, más en forma de calle. Y esto está más como distribuido en puntitos, ¿no? Esos son estratocúmulos, son cúmulos un poco más desarrollados. Esas nubes, ese tipo de nubes se llaman celulares. ¿Sí? Celulares. Eso no quiere decir la supercelda, esa que conocen de la tormenta perfecta. Porque no. Estos son celulares. Ese tipo de nubes dejan chaparrones de nieve. ¿Está bien? Ah, está bien. Cuando ustedes ven esa nubosidad que es característica del invierno, cuando ven esa nubosidad hacia el sur del país, ustedes ya saben que ahí hay una masa de aire muy fría. Directamente al ver la nubosidad. Y siempre viene, ese tipo de nubosidad viene atrás de un frente frío. En realidad viene acompañado con aire frío. Quizás el frente ya pasó y atrás hay aire todavía más frío que está ingresando Sí. y se inestabiliza y forma ese tipo de nubosidad que se llaman celulares. ¿Está bien? Fíjense que en algunos puntualmente, por ejemplo acá, los cercanos a la costa o acá, se ven verdes más fuertes, ¿sí? Se ve que la nubosidad tiene 55 grados bajo cero, casi 60 grados bajo cero. ¿Eso por qué puede ser? Porque si bien el aire está muy frío, ya el aire viene bajo cero,
algún cumulito se desarrolló un poquito más y el tope de esa nube está un poco más alta. Y está a un nivel donde la temperatura del aire es fría. Muy fría. Les voy a mostrar algo si lo encuentro. Acá, por esta zona. Estamos en 500 hectopascales, acá No, acá estamos viendo la imagen satelital. Acá la imagen satelital lo que nos dice, bueno, esta nube, este tope de esta nube tiene esta temperatura para el sensor del satélite. Ahora el ejercicio es, yo esto no se lo mostré nunca, no lo vieron nunca hasta ahora. Voy a salir de acá. Este gráfico es lo que se llama radiosondeo. ¿Sí? Radiosondeo. El radiosondeo es lo que me mide el globo. Cuando yo tiro el globo y mide la temperatura, la humedad, etc. Bueno, las dos líneas que se ven negras ahí, sí. la que está más hacia la derecha, o sea esta, ¿sí? Es la temperatura medida por el globo, nivel a nivel. ¿Está bien? El globo se tira de superficie, fíjense en la línea 1000 hectopascales, o sea, un poquito más arriba. Y a medida que el globo empieza a ascender, me empieza a marcar la temperatura nivel a nivel. Si yo me vengo para el costado, veo los niveles. Sí. ¿Sí? Ustedes no lo van a... Acá se ve horrible, pero si lo abren desde su celular o la computadora, lo van a ver mejor. ¿Está bien? Esto acá ahí lo definen. Ahí dice 700, acá dice 650, acá dice 600, 550, 500. Este es el nivel de 500 hectopascales. ¿Está bien? Sí. Esta, ¿se acuerdan que yo les dije que la de la derecha es la línea de temperatura? Y la de la izquierda, las dos negras, las únicas que van a ver ahí en las líneas negras es temperatura y temperatura del punto de rocío. ¿Está bien? Claro. Fíjense que en este nivel justo está muy cerca. ¿Sí? Sí. En ese nivel, cuando las líneas se pegan, le está diciendo que en ese nivel podrían llegar a tener nube. ¿Está? Ustedes acuérdense que están mirando para arriba acá. ¿Está bien? El globo lo tiran de superficie y el globo empieza a subir y empieza a medir. Acá también se juntan bastante. ¿Sí? Acá podrían llegar a tener nube también. Bien, ¿por qué puse esto? Este radiosondeo es de Punta Arenas. ¿Saben dónde queda Punta Arenas? En Chile. En el sur de Chile. Que es más o menos la zona donde nosotros estábamos viendo que estaban los celulares ahí. ¿Y los celulares se acuerdan a qué temperatura estaban? Menos 30. Menos 50, menos 55. 55, 60. Fíjense, acá está en 0, menos 5, menos 10, menos 15. Menos 20. No, perdón. Menos 55 estás. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos En el 30. cuadrito del Chrome. Menos 40, menos 45, menos 50, menos 55. ¿Está bien? Nos vamos para arriba. Sí, ahí tenés. Acá, me toca. ¿Sí? Me vengo para acá. Y estamos más o menos, estos 300, entre 250 hectopascales. A ese nivel están los menos 55 en el radiosondeo, que es lo medido hoy a la mañana. O sea, estamos más o menos en 8.000, 9.000 metros. O sea, fíjense que la tropopausa, ¿sí? Que está acá marcada, Sí, ¿ven? 10.000. La tropopausa dice que está... esperen que voy a agrandar un poquito esto. Yo no tengo los ojos. $8.600 metros. ¿Sí? Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a tener una
tropósfera en nuestra zona de unos 12 kilómetros más o Sí, menos. exacto. Fíjense la tropósfera hacia el sur del Hacia el país, sur. ¿dónde está? De 8.600 metros para abajo. Eso quiere decir que el aire está más frío hacia Más allá. frío. ¿Está bien? Sí. Bueno, y esas nubes, que si el sensor del satélite funciona bien, que seguramente funciona bien, está sensando que la temperatura de brillo de esas nubes, los topes de esas nubes, tienen menos 55 grados, menos 50 grados, y estamos en un nivel cercano a la tropopausa. Eso me quiere decir que esas nubes, el tope de esas nubes están a 8.000 metros, 7.500 supongan. Pero están altas esas nubes. ¿Sí? Puede ser algún cúmulo de base alta que se desarrolló hasta los 7.000 metros más o menos. ¿Sí? La base de las nubes generalmente están altas allá, salvo que tengan nube baja. ¿Está bien? Otra cosa que hay que tener en cuenta. Fíjense el viento con la altura. Esto es el viento, ¿no? Pero el viento viene del noroeste. Claro, el viento es noroeste, 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 noroeste. Fuerte, que noroeste, tienes 1, 2, noroeste. 3, 4. ¿Y acá cuánto hay? 50. Hay doble banderita. 100. 100 Sí, nudos. sí. ¿Sí? En el nivel 300 hay 100 nudos. ¿Está? O sea que acá parecería que a los 300 hectopascales en esa zona, y habría como un pequeño jet también. Sí. ¿Sí? ¿El jet lo definís a esa velocidad del viento? 300. Sí, más de 80. Más de 80. Y las banderitas, ¿ves que tienen una No, banderita? no, no, esa- ¿Qué cosa? la- Acá hay una negra chiquita y acá está la otra negra, y acá hay una azul y acá hay otra azul. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Tengo no? teatros. Puede ser una pregunta que me hagan en breve. ¿Por qué en algunos niveles es negro y en otros niveles es azul? Sí. Sí. Bueno, fíjense que los niveles que tiene azul son niveles significativos y me marca todo. Me marca la presión y la altura también a la que está ese nivel. ¿Sí? Esos son niveles significativos. 500 es un nivel significativo, nosotros lo analizamos. 850 hectopascales también. 700 también. ¿Sí? 400, 300. ¿Sí? Son niveles significativos. Niveles que se ven en la atmósfera. O sea que uno debe analizar. ¿Está? Bueno, esto es el radiosondeo. Esto es lo que midió el globo que tiraron hoy a la mañana en Punta Arenas. ¿Está bien? Me voy a venir a Ezeiza para que veamos más o menos el nivel de la tropopausa. Espera, ¿cómo entraste? Ahí les muestro. Página vieja, Sí. Intranet. Página vieja, Intranet, Sí. ¿estamos? Sí. Monitoreo, Monterrey. ¿sí? Sí, Ahí voy a hacer clic, fíjense. sí. Y abre todo este Es el menú. menú. Y el primero dice hemagramas. ¿Sí? El radiosondeo, el gráfico del radiosondeo se llama hemagrama. ¿Sí? Y después le va a abrir un mapa. Y ustedes arriba del mapa hacen clic donde tienen los puntos verdes. Y ahí. ¿Esas son las FIR o no? No, estos son los lugares donde se hace radiosondeo. Ah, Y ahí voy a abrir Ezeiza. sí, pues coincide Ezeiza con una FIR, con el sondeo. Y después entraste Ah, al bien. mapa directamente. En el mapa, y en el mapa toqué la bolita verde esa que está. Y después uno le abre un hemagrama chiquitito y ahí tiene que hacer clic ahí adentro. Bueno, fíjense, Ezeiza, controlen siempre la fecha, que sea fecha de hoy. De las 9 de la mañana. Sí. Sí, siempre. Los hemagramas son o a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche, cuando hacen dos. ¿Viste? También tenemos la diferencia horaria. El hemagrama sí, es UTC. Y bueno,
No estamos en el mismo. Es otro. No, ahora estamos en Ezeiza. Sí. Claro, pero otro horario debe ser. Ah, no, tienen que ir al que dice 12 UTC. Ah. Pará, y nos daba una opción nomás, me parece. No, no, arriba tienen para cambiar. Acá. Dice 12, 0. Acá, fíjense, mirá. Yo les muestro. Pero en el horario. Acá. Fíjense que acá arriba. Esperen que esto va a subir medio lento. ¿Eh? No te deja. Vamos a sacar. Bueno, no sé. Ah, sí, ya lo vi. Bueno. Ah, 2 horas. Tranquilo. Vamos a 12 UTC tenemos que Sí. decir. Ahora sí. Acá. Ahora sí. Ahora sí. Ven, yo marco 0, si quieren. Ustedes seguramente habían puesto 0. Sí, teníamos otro. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Querés ver la lista? No, no estoy viendo que. Voy a monitoreo. Panorama. Sí, 0. el- Bueno, 0 no está. Ando de 12. Con la de 12. Bueno. Esto es el de 6 de hoy a las 9 de la mañana. ¿Está bien? Bueno, ¿qué ven diferente al otro? la diferencia, la Sí. distancia que Ah, hay ese entre paraíso, superficie sí, y está separada. Eso quiere decir que la atmósfera, fíjense, más o menos, desde superficie, que acá están un poco más juntas, ¿sí? Pero después se abren, desde superficie hasta más o menos por acá, que es 300 hectopascales, 9000 y pico de metros, Sí. la atmósfera está seca, seca, ¿sí? Fíjense, eso es seco. Sí. Si estuvieran más juntas o pegadas, uno dice que está cerca de saturarse o saturado. ¿Sí? Seguramente en el lugar donde están juntas, en algún nivel, hay nube. Por eso se juntan las líneas, porque ¿qué hay dentro de la nube? Humedad. Gotitas de agua. Gotitas de agua. Entonces está saturado ahí. Ujú. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar acá? Fíjense el viento, cerca de la superficie, 5 nudos del norte, ¿sí? o noroeste. A la mañana en Ezeiza podría llegar a haber algún banquito de niebla, alguna neblina, entonces estas líneas generalmente están muy cerca. Acá no se ven que están pegadas, pero están cerca. ¿Sí? Hay 3 grados de diferencia. Puede ser que no haya habido nada, yo no chequeé Ezeiza a la mañana. Después sí se abren, fíjense que esta se viene para acá. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es lo que le pasa a la temperatura con la altura cuando hace esto? ¿Se va enfriando? Aumenta. Ah, Aumenta la temperatura con la altura, ¿lo ven? Sí, sí. ¿Lo ven en serio? no. Fíjense que ustedes a medida que ascienden, Y sí, porque abajo tenés las temperaturas. Claro, las ¿Ves? Ahí temperaturas dice y 10 ahí grados, positivas 15, para la ¿ves? derecha, derecha. positivas para la derecha y negativas para la Entonces ahí izquierda. te das cuenta cómo. Fíjense, acá ¿cuánto tengo? 10. Menos, Sí, 5, 8, 8, por ahí, ponen 8. porque 5 está grande. Suben un poquito y ¿qué tienen? ¿Más o menos? Más. No, un Menos. poquito menos. Menos, Menos. sí, menos. ¿Y después qué pasa? Va creciendo. Va creciendo. Va creciendo. Aumenta la Aumenta. temperatura. ¿Por qué pasa eso a la mañana? Acuérdense que son las 9 de la mañana. La salida del sol. No tiene tanto que ver con eso. Menos viento. Durante la noche, Sí. sí, la salida del sol sí tiene que ver, pero durante la noche, ¿qué es lo que pasa? No había nube, fíjense que está todo seco. Hay rocío. Estaba frío. No. Estaba frío No. porque. ¿Por qué está frío? Porque no había nubes. Y eso pierde mucho calor. Pierde calor, sí. Entonces, el calor se va perdiendo desde abajo hacia arriba. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontró más calor. Esta línea, antes de salir el sol, debería estar más para acá, pegadita para acá. Mm. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Salió el sol y ¿qué es lo que calienta más rápido? La tierra. La superficie. Sí. Por eso esta línea es así. Se quiebra para este lado, aumenta muy... Esto imaginen que debería estar para este lado así. Sí. Que la superficie, en las horas previas a la salida del sol, debe estar más fría. Entonces esta curva hace así, apenas sale el sol, se invierte, hace esto. Claro. Digamos, empieza a aumentar la temperatura de superficie, eso es lo que indica. Aumenta la temperatura de superficie, pero los niveles superiores a la atmósfera todavía mantienen algo del calor ese que se estaba perdiendo a la noche por radiación. ¿Sí? Esto se enfría muy rápido y después acá se mantiene un poco el calor. Y ahí ya a la altura, la temperatura vuelve a disminuir con la altura. Claro. Esto que aumenta la temperatura con la altura se llama inversión térmica.
¿Por qué se llama inversión térmica cuando aumenta la temperatura en la altura? Porque en teoría lo debería perder, pero Claro, no está ganando. por eso. Porque como el calor, ¿sí? La fuente de calor está en la Tierra, a medida que yo asciendo en la troposfera, la temperatura baja con la altura. ¿Sí? Como me estoy alejando de la fuente de calor. Entonces, si la temperatura empieza a aumentar con la altura, eso se llama inversión térmica. Ahora, ¿por qué se da ese suceso? ¿De la inversión térmica? Sí. Por eso, porque a la noche la curva esta debería venir así. Lo que está perdiendo rápido calor es la superficie de la Tierra, pero las capas superiores de la atmósfera están un poco más cálidas. ¿Sí? Si hubiera habido más nubes, el dibujo sería diferente. Si hubiera habido más nubes, esto puede llegar a ser más isotérmico, puede estar más como vertical, Claro. ¿sí? O más juntas las líneas. Ok. ¿Está bien? Que haya esa separación en las curvas y que en este caso se separen así para los dos costados, eso da noción a que el aire está descendiendo. ¿Sí? Eso se llama subsidencia. El aire está bajando. ¿Y qué hace en la atmósfera que el aire baje de niveles medios? ¿Qué sistema? Alta presión. ¿Una vaguada o una cuña? Una cuña. Una cuña. Entonces, uno supone que en niveles medios debe haber una cuña. ¿Por qué? Porque se abren y se separan mucho las líneas. Ah. Y acá abajo hacen así, hacen como una flor, se abren para el costado. ¿Tá? Cuando hay una vaguada, fíjense, las curvas tienen que estar más pegadas porque hay más nubosidad en niveles medios, ¿sí? En niveles medios están más pegadas. Y después, bueno, lo van a empezar a ver un poco más con el viento. Pero, bueno, esto es un mapa nuevo que ustedes no vieron nunca, es un gráfico, más que un mapa, un gráfico nuevo, que no vieron nunca. Y todas las líneas esas que tienen punteadas azules, y verticales cruzadas verdes, diagonales más color ocre, todo eso se analiza en esta imagen. ¿Pero qué son? Unas- ¿Paralelas de vaguada? No, eso son otras cosas, son variables meteorológicas físicas. Ah, ¿Sí? Bueno, todo esto se analiza, más todo lo que está acá, que ya viene expresado en datos, también se analizan. Esto que está acá arriba, toda esta parte, es todo lo que tiene que ver con la inestabilidad. ¿Sí? Todos estos valores, los índices, son todos valores que tienen que ver con la inestabilidad en la atmósfera. Fíjense que está todo en negro, no indica nada. Alguna vez para ver que estos valores o están en rojo o están en verde. Si están en verde, bueno, empezá a prestarle atención a ese valor, y si está en rojo ya le tenés que prestar atención a ese valor porque me está indicando que algo en la inestabilidad está fallando. ¿Sí? Como que hay un parámetro que está fuera de valor y que tiende a que la atmósfera esté muy inestable. ¿Sí? Cuando está en rojo. Después, ¿qué tienen? Esto que dice NCA. NCA es nivel de condensación por ascenso. ¿Nivel de condensación por ascenso qué es? ¿A nosotros qué nos dice el nivel? ¿Lo hablamos alguna vez? Perdón. No. Lluvias o nieve. O sea, la formación de nubes a... ¿Ustedes tienen la superficie terrestre? ¿Sí? ¿El aire? ¿El negro? ¿Se puede? Ah, está negro. ¿Ustedes tienen la superficie terrestre? ¿Sí? ¿El aire asciende por algún mecanismo? Sí. ¿Sí? Y a medida que va ascendiendo, Se enfría. se va enfriando. Sí. En un punto, la temperatura y la temperatura del punto de rocío van a ser iguales. Sí. ¿Sí? Sí. En ese punto de la temperatura y la temperatura del punto de rocío van a ser iguales, está la base de la nube. Porque ahí se empiezan a formar pequeñas gotitas de agua. Supónganse que la nube no tiene mucho desarrollo, es así, alargada. ¿Está bien? Pero es nube eso. Entonces, el nivel donde empieza a formarse la nube, eso se llama nivel de condensación por ascenso. ¿Por qué por ascenso? Porque estamos ascendiendo a aire. ¿Está bien? O sea, a nosotros
nos dice el nivel de condensación por ascenso, dónde están las bases de las nubes, o lo que se llama en meteorología aeronáutica los techos de las nubes. Fíjense que los conceptos son totalmente diferentes. Y... La base es el techo, entonces. La base de la nube. Pará. Si ustedes hablan con un piloto de avión, Va a decir que mirando desde abajo hacia arriba tenés el techo. le va a decir que el techo de la nube es la base. Sí. ¿Sí? Que no es lo mismo que con el satélite. Nosotros a la base de la nube le decimos base. Sí, Y al tope de la nube le decimos tope. exacto. ¿Está bien? Pero el piloto le dice techo a la base de la nube. ¿Por qué? Porque la visibilidad desde abajo hacia arriba, para ellos, donde van a empezar a perforar la capa nubosa es la base. Ellos le dicen el techo. ¿Sí? O el techo de operación que tienen. ¿Está bien? En realidad la palabra, la base de la nube se llama plafón. La nube se llama plafón. Esa nubosidad que por ejemplo pasaban los 2 octavos, 4 octavos Cirrus, el valor que nos está dando de esos 19.500 pies, ese es el plafón de la nube. ¿Está? Eso es lo que para nosotros es la base y para lo que los pilotos es el techo. ¿Está? Bueno, el nivel de condensación por ascenso me va a decir dónde está, en qué nivel está, donde se podría formar la base de la nube, siempre y cuando sea algún mecanismo que la haga subir de tipo convectivo. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir de tipo convectivo? De burbujas de aire que asciendan. No por un frente, no por un obstáculo orográfico, ¿sí? Solamente convectivo. Ahora, ¿está bien que esté marcando a 379 metros? Claro, sí que está bien. ¿Un plafón tan bajo? No, está hablando de, sí, 379 metros. Porque son 979. Estamos hablando más o menos de 1000 pies. ¿Sí? 1000 pies, sí. Pero estamos en 979 hectopascales. Ah, no, perdón, es la presión, listo. Esa es la presión del nivel, la temperatura del nivel y la altura en la cual va a estar el nivel de condensación por ascenso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué da una altura baja? Porque fíjense que cerca de la superficie las líneas están juntas. Después se separan. ¿Está? Sí. Sí. Lo que me está diciendo esto es, si todo esto está estable, a lo sumo en los 379 metros de la superficie, puede llegar a tener una nube finita, ¿sí? sin mucho espesor, porque fíjense que para arriba después se seca todo. Este gráfico no prospera en la génesis de la nube, no lleva a que se genere nube. ¿Por qué? Primero porque es estable. ¿Y por qué es estable? ¿Por qué digo yo que es estable? Por el, ¿Qué necesita la burbuja de aire para poder subir en la atmósfera? Que la burbuja de aire como sea respecto al aire de afuera. más liviano. Más liviano. ¿Más liviano qué quiere decir? Más frío. Más cálido. Más cálido. ¿sí? Más cálido. Piensen que la burbuja de aire que está subiendo es como si fuera un globo aerostático. Claro. Para que suba el globo aerostático le tenés que meter calor adentro del globo. ¿sí? Para que el aire dentro del globo sea menos denso que el aire que está afuera. Sí. Y pueda subir. Entonces, si mi burbuja de aire empieza a subir y empieza a encontrar, a medida que sube, aire cada vez más caliente, eso no le juega a favor a la inestabilidad, le juega a favor a la estabilidad. Sí. Porque mi burbuja, supóngase que tiene 20 grados. Empieza a subir y después empieza, fíjense que acá en este trayecto disminuye la temperatura con altura. ¿Lo ven? Sí. Acá tienen, no sé, 8 grados, pero en el nivel siguiente, en este que está acá, tienen menor a 8 grados. ¿Sí? Sí. Como supóngase 6 grados, 7 grados, ¿no? Es menor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es, la burbuja sube, arrancó de superficie con, no sé, 8 grados, y a medida que está subiendo está encontrando que el entorno, la parte de afuera de la burbuja, está a 6 grados. Entonces está más frío que el aire que está dentro de la burbuja. Entonces va a subir. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los niveles siguientes? Fíjense qué es lo que hace el gráfico. ¿Qué es lo que me muestra el globo? ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Y va aumentando la temperatura. Aumenta la temperatura. Entonces, si mi burbuja arrancó con 8, encontró en el nivel siguiente que había 7. Eso quiere decir que el aire de afuera de mi burbuja está más frío. Sí. Sí. Ahora, en los niveles siguientes me pasó a 10, 15,
¿sí? Eso ¿Qué hace la burbuja? se va a estacionar en Se detiene o incluso tiende a descender. ¿Está bien? Entonces eso es lo que le está diciendo, es que si forman nube de los 379 metros, base de nube, la nube no va a prosperar en la vertical, va a quedar ahí, achatadita ahí. ¿Por qué? Porque esta inversión de temperatura importante genera estabilidad. ¿Se acuerdan por qué las nubes de desarrollo vertical, por qué las nubes de desarrollo vertical no se desarrollan por arriba de la tropopausa? Eso lo vamos a ver cuando veamos tormenta. Porque frío. Demasiado frío hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa allá en la tropopausa con la altura? Se está enfriando. No. Es como que venía enfriándose y se vuelve a aumentar la calentar, temperatura. aumentar la temperatura. Ah, no. ¿Y eso no pasa en la estratosfera? Sí. Sí, ¿Y por qué pasa eso en la estratosfera? por la limpieza que hay y el calor del sol, los rayos del sol. ¿Y con qué juegan en la estratosfera? ¿Con qué interactúan? ¿Qué gas hay en la estratosfera? Bien. El ozono. Pero eso- Está la capa de ozono. ¿Sí? Entonces, esa interacción, acuérdense que las temperaturas con la altura variaban. En la troposfera disminuye con la altura. En la estratosfera aumenta con la altura. Sí. En la mesósfera vuelve a disminuir con la altura. Y en la termósfera aumenta con la altura. No nos acordamos ¿Se nada. acuerdan de eso? No. No sabía ni que existía. Los perfiles de temperatura con la altura, los perfiles de temperatura con la altura en la atmósfera hacen algo así. Perdón las líneas, Esta es la troposfera, ¿sí? Todo esto. Esto de acá es la estratosfera. Esto de acá es la mesósfera. Y la última, la más externa, es la termósfera. ¿Está bien? Entonces la temperatura con la altura hace esto. Sí. ¿Sí? Ese es el perfil de temperatura con la altura en la atmósfera. Fíjense, la troposfera, ¿qué es lo que pasa? Se fríe. Disminuye con la altura. Disminuye. En la estratosfera aumenta con la Aumenta la altura. temperatura con la altura. Que aumente la temperatura con la altura, ¿eso les juega en contra o a favor a la inestabilidad? A la inestabilidad. Le juega en contra. Le juega en contra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la burbuja cuando está subiendo encuentra que alrededor de la burbuja hay aire cada vez más caliente. Entonces eso limita la inestabilidad. Es lo mismo que pasa con la inversión esa que veíamos ahí. Eso, de acá. Sí. Fíjense que esto se repite allá en la troposfera. ¿Sí? Ahí. Y muchas veces, esto porque acá hoy no sucede, pero esto puede pasar en varios niveles. Puede hacer así acá, disminuir, volver. Fíjense que acá vuelve a aumentar. ¿Sí? Acá puede volver a hacer así, pero siempre la tendencia, si uno marca la tendencia, la línea de tendencia es que baje con la altura. Puede haber pequeños saltos así de inversiones. Eso lo que va a decir cada inversión que haya es, le juega un poco en contra de la inestabilidad. ¿No? Entonces la nubosidad, cuando este gráfico es muy inestable, la inestabilidad puede desarrollar que se genere un cumulonimbus, pero que cuando llegó a la tropopausa no sigue subiendo, no sigue ascendiendo, porque encontró que en la estratosfera la temperatura aumenta con la altura. Es lo que pasa allá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, fíjense la tropopausa. ¿Sí? ¿Dónde está marcada? ¿Sí? Si uno hace una proyección hacia el eje vertical de la derecha,
Lo tenemos en... Viene para acá, está a una altura entre 12.000 y 13.000 metros. Sí, más cerca de 13, bueno, en la mitad, 12.500. 12.000. Fíjense que cambia Nada que mucho ver con con lo que había en el el sur. sur. Sí, sí. El doble casi. En el sur está el aire muchísimo más frío, es lo que está diciendo. Si bien te van a decir, bueno, pero hoy a la mañana, no sé, en el 6 había 5 grados, no sé. Una temperatura cercana a 5 grados, sí, pero en el sur debe haber menos 10, menos 20 en esa masa de aire. ¿Lo ven eso? Sí. Bueno, este es el gráfico que nosotros analizamos cuando tenemos los datos del globo. Hay un análisis que es mucho más complejo de lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que le va a servir, cuando veamos tormentas y todo eso, es más que nada concentrarse en lo que ya está hecho, Claro. que es esto que está acá. ¿Sí? Después les voy a explicar qué es el IS, el IK, el ITT, el cross total, el vertical total, el sweat, la temperatura potencial equivalente. NSA es el nivel de convección por ascenso. ¿Sí? Perdón, nivel de condensación por ascenso. Este es el nivel de convección el nivel de condensación por convección. ¿Sí? El tope, los topes que le va a dar. El área, si tiene área crítica, el radiosondeo, la temperatura crítica. La temperatura crítica es muy importante en verano. En verano acá van a ver un valor de temperatura crítica. La temperatura crítica generalmente, supónganse que en la mañana hay 26 grados, 27 grados, una mañana cálida que arranca cálido el día, y la temperatura crítica acá me dice 37, eso quiere decir que si desde la mañana que se hizo el sondeo hasta algún momento en la tarde la temperatura me llega o me alcanza o me pasa los 37 grados, la burbuja de superficie tiene libre ascenso. ¿Sí? O sea que si ascienden burbujas de superficie por el calentamiento mismo y hay humedad disponible, van a formar autorrecumulus o cumulonimbus. ¿Sí? Porque la temperatura crítica dice eso, vos pasaste la temperatura crítica, o alcanzaste la temperatura crítica, es crítica para la inestabilidad, ¿no? Las burbujas suben. No importa que haya una inversión, no importa que haya nada, suben. ¿Está? Ahora, estos gráficos, ahí dice 12 UTC, son las 9. Sí. Esto que es ese momento de cuando se tiró el globo, es ese momento. Está ahí. Si lo tiramos 3 horas después, Se va a modificar. se va a modificar el gráfico. En verano pasa mucho eso, que uno lo que tiene que hacer es, cuando está mirando esto, en verano acuérdense que las temperaturas a las 9 de la mañana y ya después a las 10, 11 quizás aumentaron 10 grados la temperatura. Entonces lo que tiene que hacer uno es decir, bueno, si esto es desde las 9 de la mañana y estoy en verano, en una situación de verano que sé que por lo menos me va a dar, no sé, 4, 5, 6 horas, 7 horas de cielo con poca nubosidad y me aumenta mucho la temperatura, y esta línea en vez de estar acá, después va a estar pasando a estar acá. Si la línea esa, la temperatura me aumenta hasta acá y esto no se modifica tanto y esto tampoco, bueno, fíjense que lo único que se va a modificar es este pedacito. Si la línea está negra, continúa para acá, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué es lo que estoy limpiando? ¿Qué es lo que estoy borrando? Si la línea negra esta hace así, en vez de hacer esto. Estás borrando la temperatura que había crecido. ¿Cómo se llama eso? La inversión como la inversión térmica. Estoy borrando la inversión térmica. Y al sacar la inversión térmica, ¿eso es estable o inestable? No, eso es inestable. Me lo torna re inestable. Fíjense que me torna que la temperatura disminuye con la altura en toda la columna. Es inestable. ¿Sí? Cualquier burbuja que sube en superficie, en todos los niveles encuentra temperaturas más bajas. ¿Está bien? No hay un perfil más inestable que tener esto acostado, así. Cuando esta línea negra se torna acostada o se pone paralela a una de estas, de las ocre, ¿sí? Fíjense que si la línea negra esta, si uno la continúa para acá, ¿sí? Después puede pegar este saltito, después se pega una de estas, eso es re inestable. Bueno, pero ahí se pegó, ¿no? La única tranquilidad que la puede tener es hasta casi los 400 metros de altura. A partir de ahí el avión, o quien esté volando usando eso,
va a soportar inestabilidad, o lo que ellos llaman. No. Esto es lo que mide el globo. El globo me dice, bueno, en 600 hectopascal la temperatura es esta. En tal nivel la temperatura es esta. En tal nivel la temperatura es esta. Martín, espera, eso lo mide en esas alturas. Y en superficie, ¿cuánto abarca? Digamos, ¿qué radio? 400 kilómetros, 200 kilómetros, 200 kilómetros. Ahora, mi pregunta. Si las líneas ahí están separadas del punto de rocío con la temperatura, ¿esto me puede indicar que al estar tan separado quiere decir que no encontró nube, o sea que no hay mucha nube? O sea que si la temperatura cayera como vos decís, la de rocío también tendría que estar cerca y me mostraría más inestabilidad. Tal cual. La lógica sería Es esa. así. Puede pasar que la tenga la de temperatura bien recostada, la atmósfera esté seca y no pase nada. ¿Sí? Solo hay baja Es temperatura. rara la situación de que tenga, porque para que vos planches la línea de temperatura, algo tiene que estar generando esa inestabilidad. O el exceso de calor en superficie, ¿sí? O que estés metiendo humedad en algún lado. Entonces, o te aumentaría esta, se vendría más hacia la derecha, o esta se tendería a recostar. No es la situación porque si uno dice, bueno, esta subsidencia se da cuando uno tiene una delantera de cuña o una cuña, y no va a haber mucha inestabilidad con una cuña, va a haber una inestabilidad con una vaguada. ¿Está bien? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, esto es una gran ayuda al pronóstico. Muy pocos pronosticadores lo usan. Esa es la realidad. Muy pocos pronosticadores lo usan. Pero bueno, esto es la realidad, lo que está pasando. Otra contra que tenemos con esto es que, lo vieron antes, fíjense el mapa y hay muchas zonas donde no hay bolitas verdes. Claro. ¿Sí? Acá no tengo información, acá no tengo información, acá no tengo información, acá no tengo información sobre el oeste. Y no todas, si yo pongo por ejemplo Neuquén, o no sé, Salta, no todas hacen el radioscopio todos los días. No hay tan blancos porque no lo hicieron. Claro. Ah, pero yo sí tengo un Salta. Ah, pero no sé qué hora es. Ah, todo. ¿Dónde está? Ese era el que habíamos visto, el de 2, Ah, el el de de 0. No sé. Ay, Claro. ¿Sí le pasó? me cerró el... A las 6, a las 12. ¿Se te fue internet? No, se me cerró el Chrome. Bueno, aprovecho para salir de página. Ya queda Eh, 15 minutos. bueno, eso es muy importante para la inestabilidad. Cuando veamos una situación de tormenta y analicemos una situación de tormenta, lo primero que hay que ver, Sí. antes que nada, es más o menos la situación como nosotros la estamos analizando y recurrir al radioscopio. Bueno, nos quedaba por ver qué es lo que pasaba en superficie. Pero ya más o menos en la cabeza lo teníamos, era el... Sí. ¿Qué había? Frente en la Patagonia, pulso de aire frío por detrás, ¿se acuerdan? Sí. Frente estacionario Frente estacionario. y anticiclón dominando la zona norte de Argentina. Sí. Es difícil, Inventar la cereza. No, esto era medio mal el coso de la compu. Bueno, ahí está.
¿no? Fíjense, 9 de la noche de hoy. No, para 18, 19, 6. Pronóstico para martes 19 del 6 de 2018, 0 UTC, o sea, Sí, 9 de la a noche las de 9 hoy. de la noche de hoy. Sistema de baja presión. Sistema de baja presión. Sí. Sistema de baja presión, sistema de baja presión, sistema de baja presión. Sí. ¿Está bien? Sistema de baja presión. O vaguada, porque no está cerrado, por eso no le digo sistema de baja presión. ¿Está bien? Sistema de alta presión. ¿Sí? Déjame que estás en Superficie. superficie. A ver. Sistema de alta presión, sistema de baja presión, sistema de baja presión, sistema de baja presión, sistema de baja presión. No cerrado. ¿Lo ven cerrado? No. No. ¿Cómo se llama cuando no está cerrado eso? ¿Cómo se llama esto? Ah, la vaguada. Una vaguada. Ah. Cuando no está cerrado el sistema se le dice vaguada. En superficie también. Ah, ok. ¿Está bien? Pero lo que uno analiza de consideración es en niveles medios, donde están las vaguadas, donde está la cuña, para decir, bueno, delantera vaguada, delantera cuña, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Delantera vaguada, ascenso de aire, delantera de cuña, descenso de aire. ¿Sí? ¿Para qué servía eso? ¿Para qué servía eso? En 500. Espera, volver a repetir. ¿Uno que identifica en niveles de 500? Vaguadas Vaguadas y y cuñas. cuñas. Para saber si va a estar inestable. Claro, bueno, pero la inestabilidad uno lo tiene que hablar, no hablar de inestabilidad porque uno no sabe a priori si va a haber inestabilidad o no. Uno lo que tiene que decir es, bueno, en la delantera vaguada puede haber ascenso de aire y en la delantera cuña hay descenso de aire. Sí. Y uno eso lo traduce a que una condición puede generar mejor tiempo que la otra. Sí. ¿Está? Sí. Bueno, cuando el sistema no está cerrado en superficie, fíjense que la baja no está cerrada como estas de acá, que seguramente están cerradas, como esta que está acá, a esto se le dice vaguada en Sí. superficie. ¿Está bien? Porque es una vaguada. ¿Está? Sí. Pero que, fíjense que la línea que le cruza justo por adentro de esa vaguada es esta azul que nosotros a veces miramos, ¿no? Sí. Bueno, La diferencia. de este lado de la baja frío. presión, ¿qué flujo de aire hay? ¿Del sur o del norte acá? Del sur. Del sur. ¿Y de este lado? Del norte. Del Del norte. Entonces acá fíjense qué pasa, de líneas azules bien apretadas a líneas rojas. Sí. Sí. ¿Qué estaría por acá? ¿El estacionario? ¿Qué estacionario? No, Ah, frente. Acá enfrente, ¿no? sí. Acá enfrente. Sí. ¿Está bien? El frente estacionario viene de esta baja todo ocluida, ¿se acuerdan que lo habíamos Sí. visto? Bueno, Está allá arriba. Así. a Ahí. esto que ahí. está recostado Eso acá es. es el frente estacionario. Ah, Es. ¿Por qué estaría el frente estacionario acá? Porque lo que me está diciendo es eso. Bueno, la baja presión está metiendo aire así acá y la La alta alta está metiendo. no tiene una componente neta del norte, sino que tiene más oeste. sí. Entonces es como que ese frente quedó ahí y no sabe quién lo domina, si lo domina el aire frío o lo domina el aire caliente. ¿Está bien? Entonces queda planchado acá. ¿No te marcaba la velocidad de viento que tenías en el 6 años en observatorio? Perdón, o cuando vos estabas mirando que tenías un viento de 5 minutos en uno y de 4 en el otro, me parece. Sí, por eso estamos Pero acá. era Aeroparque contra. Dentro del observatorio. ¿Y el pie de esa zona no te marcaría? Lo que pasa es que estamos acá en el medio del océano. Ah, bueno, ¿Sí? Acá sí lo vemos claramente que acá hay enfrente. sí. Y acá estamos viendo esto que está acá. Es el otro pulso de aire frío que venía por detrás. Es que veníamos porque tenían la serie. Fíjense que acá ustedes si recorren 5400 y van para abajo, o sea, se mueven para el sur, Sí. fíjense Están que pegando. cada vez bajan más los espesores. Mm. Y este espesor es así, fíjense que acá hace una curva, ¿sí? Y si siguen bajando deben tener aire más frío, porque esto lo que está diciendo es que el aire frío límite es este, ¿no? Porque acá empiezo a cruzar las líneas estas que hacen el mismo quiebre, ¿no? ¿Lo ven eso? Sí. ¿O les cuesta un poco? Tomate café y lo que hagas. Más o menos. Piénsenlo, ¿eh? Claro. Piénsenlo. Ya en el final... O sea, cuanto más cerca, la diferencia. Los... Sigan las líneas azules punteadas. Fíjense que esta viene de acá, ¿sí?
Sí, porque esas también se llegan a cerrar a veces. Viene ¿no? acá, viene acá y hace así. Sí, Para acá, ¿no? es así. Esta después hace así, Ok. esta que viene acá hace así. Y sigue para allá, ¿no? Pero fíjense que si se mueven hacia el sur, estas hacen así. Vienen de acá y acá hace así. ¿Lo ven? Hace así. Sí. Y acá hace así. Sí. O sea que el aire frío está envuelto acá, en este pedacito. ¿Está bien? Y si acá ustedes tienen un frente, que es lo que le está mostrando esta vaguada con esta baja presión acá, es que justo ese frente es el que viene con el aire más frío. Ese es el que está ocluido. Ese es el de Sí, baja que pero- está ocluido, por eso muestran ese. Esta baja seguramente debe estar ocluida, pero acá tiene un frente la baja esa, tiene un frente frío. Sí. ¿Sí? Fíjense que el flujo neto de este lado es siempre el sudoeste. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, por la barba. Vos me lo estás indicando por la barba y por la... Claro, bueno, aparte de verlo por las barbas, ustedes saben cómo es la dirección del Sí, viento. sí, exacto. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Supónganse para la zona central del país, a medida que la alta se empieza a mover hacia el este, es que va a empezar a avanzar este frente. Quizás empieza a avanzar lento, porque fíjense que la alta, todo queda sujeto a que la alta se mueva hacia el este. Si la alta se mantiene hacia acá, supónganse hasta el miércoles, jueves, y se mueve poquitito, y el frente estacionario va a quedar por acá, y el frente frío este no va a avanzar porque está el frente estacionario encima por acá, y la alta sigue metiendo aire del norte. Sí. Ahora la alta se retira un poco y va a empezar a avanzar el frente que está acá. Sí. Y de atrás de ese frente viene aire mucho más frío todavía si este aire avanza hacia el norte. ¿Está bien? Entonces tienen que empezar a pensar que de acá al mediados de semana, fines de semana, podemos llegar a tener de nuevo el aire frío ese que está ahí. Si se corre el... Pero primero vamos a tener las lluvias y la Fíjate que inestabilidad. la. Obviamente, obviamente. Este viento norte, estos 17 grados, 19 grados que vamos a tener en la mañana, no van a ser gratis cuando entre el aire frío. ¿Sí? Va a haber inestabilidad. Porque además esta línea, hace unos días atrás, esta línea azul de diferencias entre 500 y 1000, Sí. estaba mucho más al norte, lo teníamos. Claro, cuando estaba el aire frío. Claro. Sí, es verdad. Lo que vamos a empezar a notar con el sigue ingresando y tenemos estos 17, 18 grados, que las líneas estas rojas empiezan a moverse hacia el sur. Por eso lo que está diciendo es que se está avanzando aire más cálido. De acá hasta el jueves, ¿no? Al jueves, sí. Muy bien. Para cerrar, fíjense 500. ¿Qué es lo que nos está dando buen tiempo? Todo el sistema La anticiclónico. cuña, La la horrible cuña, cuña, tenemos cuña. ahí. Claro. La cuña. Fíjense. Una cuña enorme. ¿Sí? Elongadísima, hasta acá llega. Tenemos una Y cuña. la vaguada queda acá sujeta al aire frío que está en el El sur. frío que está al sur. Quedó ahí. Que era parecido a lo que habíamos analizado antes del ingreso del aire frío de la primera vez. Exacto. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, esto si me traté la cuña acá y esté la alta ahí, esto no va a avanzar? Pero después se empezó a mover la alta y esto empezó a avanzar por acá. Ahora, Martín, no es natural que ya se empiece a mover, dado que... Por la época del año. Por la época del año. Y fíjense que la vaguada es bastante profunda. Los dibujos en verano son muy diferentes a los de lo que es cuña y vaguada. Sí. No, en realidad no en tipo onda, sino en cuanto a las temperaturas, cambian muchos parámetros. Las vaguadas no suelen cruzar desde el sur hacia el norte, sino cruzan más zonales. En verano te entra una vaguada bien cortita, quizás una ondita cortita, así como las que están acá arriba de la montaña, pero acá, y eso te genera tormenta a la tarde. Ah, más cortita. Como son onditas cortitas, generan inestabilidad y generan tormenta. Porque el aire ya está inestable por sí cerca de la superficie. ¿Y qué lo tenés? Y lo tenés dividido el país en zonas directamente, como si fuera franjas zonales, frío. Lo ves como ahora, tenés una alta que te mete el calor y el aire frío está relegado acá en el sur. Y los sistemas de baja presión por la superficie pasan por acá, pero no llegan nunca acá. Y la curva de 500 quizás tenés una ondita acá, que esa ondita, si vos ya lo estás viendo a la mañana que está acá, y seguramente a la mañana tenés tormenta en la zona de San Luis, y hacia la tarde ya tenés tormentas por Buenos Aires, por eso se mueve para el este.
Para el miércoles sigan esto. Exacto. Dale. Y fíjense si la alta en superficie se empieza a mover hacia el este. Se puede mover. Mientras que no se mueva, van a tener viento del norte, aumento de temperatura, tienen una tremenda cuña en niveles medios. O sea, lo único de nubosidad que pueden llegar a ver, si la alta se establece y sigue manteniéndose ahí, baja un poco el viento, van a empezar a tener niebla, ¿sí? Reducción de visibilidad, nubes altas, si está el jet. Corta.